espero que estés teniendo un excelente día. Te saluda con gusto tu maestra Alejandra Irene de la asignatura de Matemáticas. Te invito a que te quedes a trabajar en la semana 7 que corresponde del 5 al 9 de octubre. Así que acompáñame a ver el siguiente video. En esta semana trabajaremos con figuras y cuerpos geométricos. Recuerda que el aprendizaje esperado dice: explica el tipo de transformación, reflexión, rotación o traslación que se aplica a una figura para obtener la figura transformada. Identifica las propiedades que se conservan, haciendo énfasis en analizar las propiedades de rotación de figuras. ¿Qué es la rotación? La rotación de una figura es el movimiento de ésta alrededor de un punto fijo llamado centro de rotación. La rotación requiere de la magnitud de un ángulo y el sentido del movimiento. Como puedes observar, tenemos un triángulo ABC y será rotado en sentido de la flecha roja, es decir, hacia el lado derecho. Nuestro centro de rotación es el punto rojo denominado O. Este es nuestro centro de rotación. Todos los puntos de una figura deberán rotar en torno a nuestro centro de rotación. Nuestro vértice A deberá de hacer una rotación en el mismo sentido señalado y con la medida del ángulo. Nuestro vértice B deberá de hacer exactamente lo mismo. Y nuestro vértice C deberá de girar en el mismo sentido y con la misma medida del ángulo. Más adelante se te explicará cómo hacer una rotación de una figura. Estos son algunos ejemplos de rotación. Tenemos dos imágenes, la imagen del pez y la imagen de la letra A. Analizaremos la imagen A. Nuestra primera imagen que estoy señalando es la imagen original y realizaremos un giro de 160 grados respecto al punto centro de rotación llamado O, y nuestro sentido será hacia el lado derecho, nuestro sentido de las manecillas del reloj. Como puedes observar, todos los vértices giran en ese sentido con la misma medida y nos da como resultado esta figura que tiene misma forma, mismo tamaño, pero solamente cambia su orientación. En la imagen del pez, observemos que tenemos nuestra imagen A, que es nuestra figura original, y vamos a hacer un giro nuevamente hacia el lado derecho en sentido de las manecillas del reloj con un ángulo de 90 grados, es decir, un ángulo recto. Todos los vértices deberán de girar esa medida de ángulo, 90 grados, y nos dará como resultado la imagen B. Esta imagen tiene misma forma, mismo tamaño, pero cambia de orientación. Para hacer un movimiento de rotación es necesario conocer los siguientes tres elementos. Punto fijo, llamado centro de rotación. Es el punto en torno al cual se rota o gira la figura. Puede ser cualquier punto del plano o el vértice de la figura. Ángulo. Medidas del ángulo en que se hace el giro. Este ángulo está formado por el centro de rotación. Y por último, sentido del giro. Puede ser positivo o negativo y es señalado en el ángulo de rotación. Si no se especifica, se entiende que es positivo. Las medidas positivas de ángulos describen rotaciones en sentido contrario a las manecillas del reloj. Si queremos describir rotaciones en sentido de las manecillas del reloj, usamos medidas negativas. Imaginemos que esta cuadrícula es nuestro cuaderno. Lo primero que necesitamos realizar es ubicar un punto denominado A. Ahora bien, ese punto va a ser rotado o va a realizar una rotación respecto a un centro. Nuestro centro de rotación será el punto B. Nuestro punto A realizará una rotación respecto a nuestro centro B. Recordemos que para poder hacer una rotación necesitamos la medida del ángulo y el sentido del giro. En esta ocasión, nuestro giro será de manera positiva, es decir, hacia la izquierda, y nuestro ángulo medirá 65 grados. En esta aplicación,
con la siguiente barra nos permite señalar desde 0 hasta un ángulo de 360 grados. Mencionamos que son 65 grados. Lo primero que debemos de hacer es trazar del punto A punto B, como lo estás observando. Ahora bien, nuestro ángulo es de 65 grados respecto a nuestro centro y nos va a mostrar de esta manera de color verde. Es decir, yo voy a hacer esa abertura de 65 grados. Me ubico en nuestro centro B y voy a tener que hacer esa abertura. Ahora bien, nuestro punto A' se obtiene de la rotación de A. Podemos decir que A', se obtiene al rotar A alrededor de B, pero eso no es suficientemente preciso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Debemos definir las medidas de la rotación, es decir, medir cuánto es nuestro segmento de B hacia A. Debe de ser la misma medida de B a A'. De esta manera. Esta medida de aquí hacia acá es la misma medida de aquí hacia acá. Ahora podemos definir que la medida de rotación nos fijamos en el ángulo creado entre los segmentos de B a A y de B a A'. De esta manera podemos decir que A' es el resultado de rotar A por 65 grados alrededor de B. ¿Qué pasa si yo quiero hacer un giro de 90 grados? Es un ángulo recto y nos quedaría de esta manera. Recordemos que el sentido siempre va a ser de manera positiva en esta aplicación, es decir, hacia el lado izquierdo. Si yo hago un giro de 180 grados, nuestro punto A, al momento de hacer ese movimiento de rotación, quedará del lado contrario. Recordemos que cambia de orientación, pero en la medida de sus lados debe de ser exactamente igual. Si yo giro mayor a 200, eso es el movimiento que se va a reflejar. Pero ¿qué pasa si yo giro 360 grados? Está regresando a su punto original, es decir, da una vuelta completa. Vamos a analizar la siguiente rotación. Recuerda que necesitamos tener un centro de rotación. En esta ocasión será denominado H. Ahora necesitamos una magnitud de nuestro ángulo. Como puedes observar, nuestro ángulo mide 0 grados, pero ¿qué pasa si yo tengo un ángulo de 50? Nuestra rotación será con esa medida del ángulo de 50 respecto a nuestro centro de rotación. ¿Qué sucede si se cambia el punto de rotación? Veámoslo. ¿Qué pasa si yo cambio ese punto de rotación? Lo que pasa es que se hace ajuste en la medida de la distancia de nuestro centro de rotación con respecto a la figura original y con respecto a la figura que hizo el movimiento. Sin embargo, el ángulo sigue siendo exactamente el mismo. Se puede apreciar con mayor claridad en el ángulo de 90 grados. Veámoslo. Si yo observo, tengo la siguiente medida, 1, 2, 3, 4, respecto a mi figura original. Será la misma que la figura que hizo el movimiento. Veámoslo. 1, 2, 3, 4. Sí, son las mismas distancias. Si yo hago este movimiento de mi centro de rotación, se hace el ajuste respecto a la misma distancia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 es la misma con la que hizo el movimiento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nuestro ángulo siguió siendo exactamente de 90 grados. Si yo hago un ángulo de 180 grados, recordemos que solamente cambia de orientación. Sin embargo, las medidas siguen siendo exactamente las mismas porque no hicimos movimiento de nuestro centro de rotación. Si yo hago un cambio en nuestro ángulo a 360 grados, regresa a su posición original. Rotación con juego de geometría.
Vamos a hacer una rotación de nuestro triángulo GHI respecto al punto Q con un ángulo de menos 80 grados. Recuerda que los ángulos negativos nos indica el sentido del giro hacia la derecha. Vamos a necesitar una escuadra o regla, un compás y un transportador. Lo primero que vamos a hacer es trazar de nuestro vértice G hacia nuestro centro de rotación Q. Vamos a marcarlo con una línea apoyándonos de nuestra escuadra o nuestra regla. Una vez que lo tengamos, es necesario tomar nuestro transportador. Recuerda que el transportador en la parte de abajo tiene una línea que nos permite posicionarlo de manera correcta en el punto Q. Es importante mencionar que nuestro transportador tiene que estar a la altura de la línea que acabamos de marcar en 0 grados y vamos a hacer un giro de 80. Así que vamos a tomar nuestras medidas inferiores, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 80. Y vamos a marcarlo en donde dice 80. Ahora bien, con el apoyo de nuestra regla o escuadra, vamos a posicionarla en el punto Q respecto al punto que acabamos de marcar de 80 grados. Y vamos a hacer una línea trazándolo con apoyo de nuestra regla o escuadra. Es importante posicionarlo de manera adecuada para que nuestra línea no nos vaya a quedar en un lugar donde no corresponda. Hacemos nuestro trazo y ahora con el apoyo de nuestro compás vamos a hacer la abertura de nuestro punto Q hacia G. Es decir, vamos a hacer un círculo que nos permita tomar la medida de Q a G. Y una vez que hagamos ese trazo, vamos a buscar que tope a la línea que acabamos de marcar, haciendo una intersección de la línea amarilla con la línea roja. Eso nos va a permitir posicionar el vértice G', que es la que acabamos de rotar. Vamos a repetir los pasos que hicimos anteriormente, pero ahora vamos a marcar de nuestro vértice H hacia Q. Una vez que tengamos de H a Q, vamos a ocupar el transportador para obtener la medida de 80 grados, marcándolo con un punto y vamos a hacer nuestro segmento de Q hacia ese punto que son 80 grados. Ahora con el apoyo de nuestro compás tomaremos la medida de Q a H y trazaremos esa línea para encontrar nuestro vértice H'. Nuevamente volvemos a hacer los pasos anteriores y ahora corresponde de I a Q. Tomamos nuestra escuadra, marcamos nuestro segmento de I a Q y con el apoyo de nuestro transportador ubicamos nuevamente en Q, lo acomodamos que quede exactamente a la misma medida de nuestra línea que acabamos de marcar y son 80 grados. Volvemos a analizar y a contar. Marcamos con un punto 80 grados. Regresamos con nuestra regla o escuadra, posicionamos el punto Q con ese punto que acabamos de marcar y trazamos. Nuevamente volvemos a usar nuestro transportador, nuestro compás y marcamos la distancia de Q hacia I para marcar nuestra circunferencia hasta topar en el punto de intersección con el ángulo que marcamos. Ahora se denominará nuestro vértice I'. Una vez que hayamos rotado nuestros vértices I', G' y H', es necesario unirlos. Así que nuestro triángulo GHI ha sido rotado 80 grados y nos dio como resultado nuestro triángulo G', H' y'.
Espero que este video te haya servido. Si tienes alguna duda, comunícate con nosotros a través del blog de la escuela y por Teams. Recuerden resolver tus actividades. Nos vemos en el próximo video.